Este video corresponde a la primera sesión del taller de lenguaje que se da en la USAER número 252. En este vamos a ver el desarrollo del lenguaje de nuestros pequeños, qué tenemos que evitar y qué podemos hacer en casa para que nuestros pequeños puedan desarrollar el lenguaje de una manera regular. Primero vamos a ver el desarrollo a grandes rasgos desde que el niño nace hasta los 6 años de edad, que es cuando se consolidan las bases del lenguaje. Pues primero ustedes recordarán que emiten sonidos variados, sobre todo vocales, sonidos guturales. Esa es la forma en la que se comunican los bebés. De los 2 a los 4 meses pues comienzan los balbuceos, algunas pequeñas sílabas, o bueno, lo podemos interpretar como sílabas, aunque no lo son como tal. De los 5 a los 12 meses puede subir o bajar la entonación, cada vez emite más combinaciones de sonidos. Aquí ya empezamos a ver las sílabas. A los 12 meses pues dicen sus primeras palabras y conoce una variedad de palabras que emplea a menudo. Generalmente son palabras que nosotros utilizamos constantemente con ellos, van adquiriendo un poco de vocabulario, que lo comprenden pero todavía no lo expresan. De los 14 a los 18 meses, pues ya empieza a hablar con los demás, ya puede decir sus primeras palabras, que es mamá, papá, sí, no, o algún verbo o adjetivo que esté acostumbrado a escuchar o a expresar. De los 18 a los 2 años de vida, su vocabulario se amplía, es capaz de juntar 2 o 3 palabras para formar frases simples. Algunas veces estas frases u oraciones no llevan conectores, solamente se expresan como mamá, agua. Ya es una oración, pero no es una frase convencional como la usaríamos nosotros. De los 2 a los 3 años, pues los niños evidentemente hacen muchas preguntas, su pronunciación no es correcta, pero ya tiene que ir mejorando a los 3 años. Debe de ser un lenguaje inteligible, que se pueda entender con los demás. Emplea ya muchos verbos y tiene un vocabulario de entre 200 y 300 palabras. Obviamente estas 200 a 300 palabras no las va a expresar todas, pero sí las va a comprender. Ahorita vamos a ver qué es eso. Comienza a pronunciar mejor, pero puede tener problemas con algunas consonantes. Es capaz de contar una historia de principio a fin. De entre los 3 y los 5 años de edad es cuando comenzamos a consolidar la articulación de cada uno de los fonemas que componen nuestra lengua. El más complicado pues es siempre la R, el cual requiere bastante trabajo y el cual se va a llevar a lo largo de este taller. Bueno, el lenguaje lo podemos dividir para cuestiones prácticas en esta explicación en dos vertientes, por decir así, el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. El lenguaje receptivo pues es todo lo que el niño recibe de información en las palabras para agregarles un significado, y aquí es cuando comienza a comprender el lenguaje. Aprende nombres de objetos, conceptos abstractos, mensajes e instrucciones simples, y en general para qué utilizamos el lenguaje, que nos sirve para comunicarnos, expresar, que nos puedan resolver nuestros problemas o atender a nuestras necesidades, que es lo principal que expresan los niños a esa edad. Lenguaje expresivo ya es que el niño pueda expresarse, es comunicar necesidades, referirse a objetos, dar a conocer información de algún tema de su interés o incluso responder a cuestionamientos. Obviamente se necesitan ambas en el niño para que pueda tener un lenguaje adecuado, que se pueda expresar y que pueda entender las instrucciones que le dan, por ejemplo, las maestras en el preescolar. Si a un niño le das una instrucción y no la realiza, no es que no quiera atender a la indicación, es que probablemente una de las palabras que estás utilizando en tu oración, en tu consigna, el niño no la conoce. Entonces puede ser por cuestión de comprensión en el lenguaje receptivo. No es que haya un problema, pero hay que comunicarnos y hay que utilizar un vocabulario muy amplio con el niño, ejemplificado, para que pueda entender cada una de estas palabras y en conjunto en la instrucción o en la oración pueda comprenderla y ejecutarla. ¿Cómo estimulamos el lenguaje? Y es a lo que vamos. A través de pláticas desde que el niño recién acaba de nacer, le solemos platicar, le solemos decir algunas cosas y poco a poco las va a ir entendiendo, las va a ir comprendiendo. Al mismo tiempo que lo va agregando, pues digamos, a su base de datos de las palabras que ya utiliza, las cuales ya le agregó un significado. Involucrándolo en las tareas del hogar,
En otros talleres que imparte la USAER, se ha dicho que involucrar a los niños en las cuestiones del hogar, las tareas, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para estimular todas las áreas de nuestro pequeño, en la motricidad, en la regulación, en las indicaciones, en la organización y estructuración, y sobre todo pues al lenguaje. Todo en el hogar tiene un nombre. Si nosotros lo involucramos en las tareas del hogar, desde algo muy sencillo como prepararle el desayuno que él mismo está pidiendo, no sé, por ejemplo, un leche con chocolate, si nosotros lo involucramos y aunque no sea partícipe, porque quizá todavía no tiene las habilidades necesarias para poder hacerlo por sí mismo, si nosotros narrarle todo lo que vamos haciendo, el proceso, desde por ejemplo, vamos a abrir el refri, vamos a tomar la leche, vamos a abrir la alacena, vamos a tomar un vaso, lo ponemos sobre la mesa. Al estar haciendo toda esta narración, el niño va asociando la palabra con la acción o el objeto. De esta forma puede ir ampliando su vocabulario y va a tener una comprensión, un lenguaje receptivo mejor desarrollado. Instrucciones claras con ejemplificación. Es exactamente esto. Si el niño, en el ejemplo que puse anteriormente, no comprende la consigna, le damos las instrucciones, pero las realizamos nosotros en esta ocasión, narrando lo que vamos haciendo para que el niño pueda comprender, vaya actualizando todas estas palabras nuevas, les agrega un significado y en la siguiente ocasión que le demos esa misma instrucción o consigna, ya sepa qué es lo que tiene que hacer por comprensión, no por mecanización. Mediante canciones acordes a la infancia. En el preescolar se trabajan muchísimos cantos y juegos o rondas y todas tienen un propósito para enseñarle a los niños los animales, las letras, los números y todo lo que les rodea, porque son canciones pensadas para niños. Si nosotros en casa los ponemos a cantar canciones que no comprenden por cuestiones de lenguaje o cuestiones de madurez, obviamente no va a tener ninguna estimulación en el niño más que la mecanización de repetir esas palabras en esa entonación, en ese orden. No estamos estimulando tanto como lo sería una canción acorde a ellos, que pueda comprender y que le deje un aprendizaje. Mostrando interés hacia nuestro pequeño cuando nos quiere platicar algo. Si nosotros le damos el avionazo o simplemente nos quedamos en, ah, sí, qué bonito, ¿no? Y hasta ahí le estamos cortando el interés, el niño ve que su expresión, el comunicar, pues no tiene mucho impacto en el adulto, lo va a dejar de hacer y si lo deja de hacer, si deja de expresarse, pues deja de desarrollar el lenguaje. Interactuando con otros niños, esto se da bastante en la estimulación en el preescolar. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en esta pandemia, que estábamos en clases a distancia, la interacción era muy diferente. No podía interactuar directamente con sus compañeros a través de una pantalla, no de la forma en la que lo hacen en el preescolar. Entonces muchos niños tenían este rezago en bueno, en muchas otras áreas, pero principalmente en el lenguaje. Cuando llegan aquí al preescolar, comienzan a interactuar con sus compañeritos, se comienzan a organizar entre ellos mismos para hacer algún juego, alguna ronda, algún trabajo, se ven en la necesidad de utilizar el lenguaje y pues por ende lo empiezan a desarrollar. Entonces, la interacción con otros pequeños allá en casa, en la medida de lo posible, también es algo muy bueno que podemos hacer. Corrigiendo de forma asertiva la pronunciación que tiene y alguna lectura de cuentos. Con corregir de forma asertiva me refiero a que no instemos al niño, o no lo instiguemos, mejor dicho, a que hable, a que repita la palabra una y otra vez hasta que le salga, porque eso le va a generar frustración. Lo que tenemos que hacer es mostrarle de manera muy amplia cómo movemos y colocamos la boca, bueno, cada una de las partes de nuestra boca, la mandíbula, los labios, la lengua, qué tanto aire necesitamos para pronunciar la palabra y hacer movimientos exagerados. Por ejemplo, resbaladilla. Lo hacemos de manera exagerada, un poco más lento, para que el niño vea todos los movimientos que se hacen, los pueda imitar. A final de cuentas, esa es la forma en la cual adquirimos el lenguaje, a través de la imitación. Le pedimos que lo repita una o dos veces, que haga el intento y continuamos, porque si lo hacemos que repita hasta que le salga bien en ese momento, el niño se va a frustrar y ya no va a querer repetir esa palabra o en su defecto ya ni siquiera comunicarse, porque sabe que lo van a obligar a repetirlo, se va a sentir mal porque aún no lo logra. Hay que evitar eso. Y la lectura de cuentos pues es algo que se tiene que trabajar
por lo menos un día sí, un día no con nuestros pequeños, porque eso estimulan muchísimas áreas, en la comprensión, en la memoria, en la imaginación, la creatividad, etcétera. Ahora, ¿qué impide el desarrollo del lenguaje de nuestros pequeños? Para empezar, nos damos cuenta de que los niños que son más mimados, más consentidos o que están en una burbuja de sobreprotección de parte de los padres, pues tienen muchísimas dificultades en todo su desarrollo, principalmente en el lenguaje, porque le resuelven todo al niño antes de que él tenga la oportunidad de expresarse como es debido. Tienen el famoso dedito mágico, donde señalan y el papá va y le da lo que el niño busca o necesita, sin que se esfuerce por pronunciar una palabra. La falta de un modelo de lenguaje. Nosotros como adultos somos el modelo de lenguaje del cual el niño va a aprender a hablar. El tono de voz que utilicemos, la entonación, el volumen, incluso hasta la pronunciación y las palabras que utilicemos son lo que el niño va a comprender como que es lo correcto. Lo va a imitar y esa va a ser su forma de hablar. Es algo que también nosotros le transmitimos. Si nosotros somos un mal modelo de lenguaje, ya sea en el vocabulario, en la forma en la que nos expresemos o la forma en la que pronunciamos las palabras, el niño lo va a imitar. Entonces no va a tener una comunicación adecuada o una pronunciación inteligible. Hay que hablar con la mayor claridad y, ¿cómo decirlo? Este, de la manera más adecuada posible frente al niño. Un mal modelo de lenguaje pues cae en que el niño llegue a ser grosero, a que pronuncie las palabras de una manera diferente. Algo que nos ha pasado es que los niños que tienen ya con este acceso a la tecnología videos de otras partes del mundo en las que también hablan español pero su acento es diferente, comienzan a tener esta pronunciación. Nos hemos topado incluso con niños que tienen la S pronunciada de forma española porque están acostumbrados a esto. Es un modelo de lenguaje ya que nosotros no interactuamos con el niño. Poca interacción con otras personas, poca atención hacia el niño, casos contrarios a lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, y sobre todo la falta de seguridad y autoestima. Es algo que tenemos que reforzar bastante ahí en casa. La seguridad y el autoestima de nuestros pequeños, siempre apoyando, aplaudiendo los logros que tenga, por pequeños que sean, para él ya es un logro. Darle toda esa seguridad al momento de expresarse o cuando realiza algo. Un niño que tiene una seguridad muy pobre, una autoestima muy baja, no va a querer expresarse delante de sus compañeros y es algo que vemos constantemente en los preescolares. Vemos a un niño muy retraído, muy tímido, muy inseguro y no quiere expresarse. Su tono de voz es muy bajo, su pronunciación es muy lenta, no se le entiende y surge de una cuestión emocional porque ya en casa no se refuerza esta parte.